si queremos evitar llegar a ese extremo, tenemos que ponernos a tomar medidas ahora, porque después puede ser muy tarde. No hay ninguna duda de que la inseguridad es el principal problema que nos agobia a los peruanos. Y lamentablemente, lo que está ocurriendo es que se siguen tomando medidas que no corresponden a una estrategia planificada, pensada, para enfrentar de la manera más eficiente este agobio contra nuestra sociedad. OCIPTEL acaba de emitir el reporte sobre el robo de celulares del año 2023. Y saben lo que ocurre, que en el promedio, en el 2023 se robó 8 celulares menos al día que el 2022. 8. Es decir, se robaban 4.684 al día en promedio, ahora se roban 4.676. O sea, ¿qué es eso? El éxito en 8 celulares. O sea, sinceramente, ¿han visto las penas? O sea, si robas un celular en moto, puedes ir 30 años a la cana. No pasa nada, siguen robando celulares. Y el problema es que los ladrones de celulares son finalmente el eslabón que no es el principal del tráfico de celulares robados. El enemigo es principal, al que hay que pegarle, al que hay que desarticular, es el que recibe los celulares robados y tiene una industria montada alrededor de eso, de venta de piezas y de venta de celulares, ¿no? A los que los rechipean o no sé cómo se llama. O sea, esos son a los que hay que pegarle, a la cabeza, a los que articulan a estos miles de ladrones de celulares que están en la calle y que en muchos casos son jóvenes ninis, sin chamba, sin oportunidades, frente a quienes debíamos o sobre quienes deberíamos pensar no solo castigarlos cuando infringen la ley, sino cómo darles oportunidades. Pero el problema es que esto ocurre cuando no se tiene una estrategia clara ni una comprensión del fenómeno que enfrentamos. Cuando fue destituido el comandante general de la policía, desde mi modesta opinión, irregularmente, porque se pasaron por encima de lo que dice la ley sobre cuáles son las causales para vacar o para destituir a un comandante general, se dijo en la resolución de destitución que la estrategia de los estados de emergencia había fracasado. ¿Y qué se está planteando en Trujillo? Estado de emergencia. Es decir, eso mismo por lo que sacaron por fracasado al general Angulo. Y nos dicen que van a instalar un cuartel militar. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer los militares? O sea, ¿los vamos a saltar a la calle a que busquen gente con cara de choro para meterle un balazo, como ocurrió en Ayacucho? O sea, ¿cuál es el plan? Jueces sin rostro. O sea, ya se olvidaron que a los que sentenciamos por terrorismo con jueces sin rostro tuvimos que volverlos a juzgar porque la justicia internacional consideró que eso era absolutamente inaceptable. Tuvimos que volverlos a juzgar. Y por supuesto fueron sentenciados con jueces con cara. Porque acá todos tenemos que comprarnos el pleito. ¿Y se corren riesgos? Por supuesto que se corren riesgos. Por supuesto que sí. Como se corrieron en la lucha contra el terrorismo. Donde incluso para los periodistas hablar contra Sendero Luminoso era correrte el riesgo que te pongan en la lista para matarte. Pero si no nos comprometemos, o sea, si tú vas a ser juez, asume las consecuencias de ser juez. Y una de las consecuencias es correr el riesgo de que cuando sentencias a un delincuente, ese delincuente puede tomar venganza. Entonces, insisto, o sea, seguimos. Ayer hemos hablado en La Libertad, hemos hecho una conexión extraordinaria y hemos escuchado a quién. A un importante dirigente de la minería que viene de la minería artesanal de Yacuabamba y que se ha convertido en un fenómeno extraordinario, entre otras cosas de seguridad. A este lugar no entra nadie ni sale nadie que no se identifique. Cuando llegaron los venezolanos y se pusieron sabrosos, se reunieron en el estadio, que dicho sea de paso, tienen un tremendo estadio porque gastan
la plata de la minería para arreglarle la vida a la gente y darle incluso entretenimiento. Y decidieron sacar a los venezolanos y después bajaron el tono. Dijeron, aquellos que tengan chamba se quedan siempre y cuando cumplan dos condiciones: que un yacobambino le firme la garantía de que está trabajando y la emisión de un carnet. Tienen carnet los venezolanos ahí. Los correctos, la gente de bien, la gente de trabajo. Los otros están fuera, no pueden entrar. Y eso es un ejemplo extraordinario. Entonces, estos mineros no son enemigos, son aliados en la lucha contra la delincuencia en Patás, que está agobiada por las extorsiones, los asaltos, los secuestros, el sicariato, es decir, todo lo que pasa, los robos sistemáticos de mineral, de explosivos. Y hemos hablado con los dirigentes de las rondas campesinas de Patás y de La Libertad, que se han fajado contra el terrorismo, que se fajan permanentemente contra la delincuencia y que hoy están enfrentando a la banda criminal. Ni siquiera los han llamado para hablar. Ni siquiera los han llamado para hablar. O sea, ¿cómo le vas a declarar la guerra a los delincuentes en La Libertad si no lo haces con la gente? Y con la gente que además está organizada y sabe cómo se pelea contra los enemigos de la patria, porque lo han hecho. Entonces, yo creo que estamos en un momento crítico. Es decir, tenemos que hacer un alto. Necesitamos entender de una vez por todas que la única manera de enfrentar la crisis de inseguridad que tenemos es fortalecer a la Policía Nacional, limpiarla de corrupción, darle equipo, darle el personal adecuado, darle las armas, darle las comunicaciones, darle todo lo que necesita en términos de infraestructura y de logística para enfrentar a la delincuencia, que le permita hacer planes de control territorial de las calles y simultáneamente investigación contra las organizaciones criminales e inteligencia. Y todo eso supone recursos, y alrededor de la policía se articulará a los serenazgos, a la gente organizada en los barrios urbanos, en las rondas, en el campo. Se articulará incluso a los policías particulares y por supuesto a las Fuerzas Armadas, que en determinadas circunstancias, cuando vayas a necesitar tomar el control físico de un territorio, puedes usar a las Fuerzas Armadas como respaldo de la policía, pero no reemplazando a la policía. Todo eso está dicho, todo eso está escrito. Lo único que tienen que hacer es voltear a la gente que sabe, yo no sé si ya preguntarle, entregarle la capacidad de decidir. Y yo he dicho y he citado a dos generales de la policía, no a dos sociólogos, opinólogos, a Carlos Morán y a Félix Murazo, dos generales de la policía en retiro. Dicho sea de paso, los dos detectives que han hecho estudios, o sea, Morán fue el que empezó el plan Mariano Santos, y Félix Murazo ha hecho con los alemanes un trabajo extraordinario sobre la crisis de inseguridad en el Perú. Y los dos dicen que no se trata solamente de esto, de articular a la policía y todo lo demás que hay que hacer, sino que funcione la fiscalía, que funcione el Poder Judicial, que se controlen los penales, pero además que se enfrente el problema social. Porque si tenemos 1,5 millones de ninis, estamos jodidos. Porque es una fuente permanente de abastecimiento de carne para los delincuentes. Porque no le damos oportunidad a nuestros jóvenes. Entonces, si queremos una estrategia consistente, Dios, lo dicen generales, lo dicen policías, que han mostrado una sabiduría mayor que muchos especialistas y opinólogos sobre el tema de la seguridad. Entonces, yo creo sinceramente que algo tenemos que hacer para cambiar esta situación, porque eso nos está poniendo peor. Y termino con que hablamos permanentemente de que no queremos estar como Ecuador, como ha estado en un momento Colombia, como están muchas regiones de México. Bueno, si queremos evitar llegar a ese extremo, tenemos que ponernos a tomar medidas ahora, porque después puede ser muy tarde. Porque cuando la situación sale de control, ahí va a ser demasiado tarde. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.